Buenas, ¿cómo están? Empezamos otro martes, otro fogón en este ciclo de tradiciones de sabiduría. Esta vez, hoy, nos va a tocar el tarot. Lo puse cerquita de Astro porque Astro y tarot parece que van como de la mano, ¿no? Pero bueno, venimos viendo un montón de tradiciones. Vimos hermetismo, vimos alquimia, vimos misterios, vimos mitología. Ahora tenemos esto y nos están quedando por hoy tarot, ¿no? Vimos Astro Tarot. Nos está quedando los cuentos de hadas, que es súper interesante. Y después nos queda irnos a un poquito más a Oriente y ver budismo, ver confucianismo, ver, bueno, Kabbalah antes probablemente, I Ching, Tao. Pero bueno, estamos acá, como todos los martes, tratando de emular estos fogones presenciales que hacíamos antes en torno al fueguito, que calculo yo que prontito se va a venir nuevamente. O sea, haría falta encontrar un lugar. Si alguien tiene y quiere ofrecer, sería lindo. Bueno, yo estoy invitando a algunas personas a que se sumen al vivo. Y les cuento a los poquitos que ya están viendo que esto lo hacemos todos los martes a las 10 de la noche. Y que cuando termina el vivo, nos vamos a un Zoom. Nos vamos a hacer un Zoom hasta eso de la 1 de la mañana. Vos te podés quedar hasta la hora que quieras. No todo el mundo se queda hasta tan tarde. Y hoy va a estar particularmente interesante, porque la verdad que el tarot en este sentido siempre da para la diversión, ¿no? Hacer un Zoom, sacar cartas, hacer preguntas, leer, de paso ir explicando, contextualizando. Me parece que es súper interesante. Así que bueno, veo, André, que ya te conectaste. Gracias. André se conecta y me ayuda cuando me surge alguna duda o pasa alguna cosa. Ella siempre me googlea ahí en el vivo y me responde cosas cuando la gente pregunta. Y me comparte el vivo para que llegue a más personas en grupos que tienen que ver con la temática. Así que te invito a vos también a que compartas el video si te interesa, si te gusta, si te parece que está bueno lo que hacemos. Así que hoy, como les dije, tarot. Vamos a hablar de tarot. Yo tengo las cartas acá, así que en una de esas, depende cómo se vaya dando el vivo, estoy agarrando las cartas. Quizás contestamos alguna pregunta en el vivo. Vayan pensando. Pero sobre todo a los que me hagan preguntas por WhatsApp. Tienen el WhatsApp en la descripción del vivo, del video. Los que están en Instagram pueden ir al perfil y buscar el WhatsApp. Ponelo si podés, André, en el chat. Y si me mandan audio, mejor. Pongo el audio para que salgan durante el vivo haciendo la pregunta. Recuerden que las preguntas está bueno que sean más bien abiertas, ¿sí? Que las preguntas sean ahí. Me parece que los está matando la luz en Instagram. A ver ahí. A mí me parece que capaz un poco mejor. Cuéntenme si se ve bien, si me escuchan bien. Estamos acá con las cartas de tarot, como les decía. Pueden hacer preguntas, sobre todo si me mandan un audio a WhatsApp. Así recuerden que el audio lo paso en vivo. Así que si mandan el audio, aclaren para consulta con el tarot. Pero bueno, ¿qué es el tarot y cómo lo enmarcamos dentro de lo que sería una tradición de sabiduría? Déjenme que acomodo acá Instagram. Bueno, veníamos diciendo que las tradiciones de sabiduría son un conjunto de creencias, costumbres, religiones, filosofías, saberes. Nunca se define una palabra con la misma palabra que se está definiendo. Es decir, que una tradición de sabiduría es un saber, es medio como que no va. Pero bueno, es eso, es muy difícil de traducir. Quiero acomodar acá el celu para que no los mate la luz que tengo atrás. Es la aureola que tengo de santidad, ¿ven? Esto es un juego acá está en Facebook y acá está Instagram. Bueno, igual, mientras se escuche bien, contame, Andrés, si se escucha bien. Saluda acá Sebastián, dice: justo estaba jugando con mis cartas de Tarot Rider. Bien, ahí tenemos un tema. Pregunten lo que quieran sobre Tarot. Quizás hay gente que, esto también es interesante, hay gente que ya sabe y tiene alguna duda sobre el origen de alguna cosa, que si yo lo sé, lo compartimos, y si no, lo investigamos y en la semana compartimos. Ahí André pone el celular, muchas gracias. Si podés ponerlo en Instagram también. Creo que igual tienen yo ya activé algo como para que por lo menos en Facebook en el enlace se publicara un enlace durante el vivo. Nunca lo usé, no sé cómo es, pero en teoría si hacen clic en ese enlace acceden directamente a mi WhatsApp. Bueno,
tradiciones de sabiduría son técnicas, costumbres, filosofías, religiones, saberes, prácticas que contienen una sabiduría, es decir, que tienen de las que podemos aprender. ¿Aprender qué? Aprender a cómo desenvolvernos en la vida, en cuestión transpersonal diríamos, a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El tarot entra dentro de esta categoría y tendríamos que empezar entonces hablando un poco sobre... a ver, vamos a mirar acá en Instagram. No sé si comenzar hablando de esto, pero sí tocar en algún momento. Digamos, el tarot es adivinatorio. El tarot predice el futuro. Y ahí yo les sugeriría que vayan a ver un vivo que hice hablando sobre la espiritualidad, donde yo explico que hay toda una dimensión en nosotros, psíquica, pero también concreta, porque hay una parte del cerebro que nos conecta con una segunda realidad, de alguna manera. Esta segunda realidad es ese lugar al que las tradiciones de sabiduría dicen que vamos cuando dormimos, por ejemplo, cuando estamos en un entrado de conciencia ampliado, ¿no? Acá hay gente que saluda en Instagram, pero recién ahora lo abrí en la compu. Piden ahí número de WhatsApp. Andrea lo puso entre los comentarios. Estoy leyendo muy por arribita Instagram, porque no lo tenía abierto en la compu, entonces como recién lo abro ahora me aparece lo que... Tlalinantli Romy, que cada vez lo pronuncio mejor Romy, hola Ro, alumna. Bueno, si ya saben tarot y quieren preguntar algo puntual, pregunten. Y si no, bueno, si no saben nada, es una linda manera de empezar, ¿no? Gustavo saluda a la gente, Adri saluda, Andre, Seba. Bueno, recuerden que cuando terminemos nos vamos por Zoom a seguir con todo esto. Esta es la dinámica de los martes. Y va a estar bueno este martes porque... o el Zoom hoy porque vamos a estar... Quizás haga lecturas yo, quizás hagan lecturas quienes ya saben hacer lecturas. Hay varios alumnos míos también y gente que ya sabe tarot desde antes. Bueno, cuestión. Todas estas tradiciones de sabiduría aparecen en distintos contextos. ¿Dónde aparece el tarot? Si bien los primeros naipes pueden, o los más antiguos, que en realidad son más bien dibujos o referencias, tienen su origen más hacia el cercano oriente, más vinculados al Islam, van a aparecer las primeras menciones a mazos de tarot hacia el comienzos del 1400, el siglo XV. Y se va a dar más que nada en la zona de Italia. Probablemente es anterior, pero como digo, históricamente las referencias nos llevan a esas fechas, aunque el tema de los naipes en sí ya aparecen en el Islam, igual que el ajedrez, bueno, historia hartamente contada. Pero lo interesante es esto. En general, la baraja que todos conocemos, la española, es exactamente igual al mazo de tarot tradicional europeo, de esta época, del 1400, que es el Renacimiento. Después por ahí nos nombraban el de Rider-Waite, que va a aparecer a comienzos del siglo pasado. Es igual prácticamente igual a la baraja que utilizamos para jugar al chinchón, a la jugada de 15, etc. La española, la que conocemos todos, salvo que tiene los 4 palos, quizás hoy también puedo hablar un poco de los arcanos menores, que es algo de lo que no hablo casi nunca, o quizás el próximo video sea sobre arcanos menores, después me cuentan ustedes. Tenemos las espadas, los oros, las copas y los bastos. Que pueden variar un poco, a veces en vez de ser espadas son cimitarras para el caso de los musulmanes, bueno, tienen sus matices. Pero habría algo así como un quinto palo, o en realidad un quinto conjunto de cartas, que son las del tarot. Es lo que a nosotros nos llega como los 22 arcanos mayores. El resto del mazo tiene los 4 palos y tiene las cartas del 1 al 10, quizás ahí hay otra diferencia, porque en la baraja francesa sí está el 10, pero en la española no, llega hasta el 9. Ya el valor de 10 lo tiene la sota. Y ahí tenemos las cartas de la corte en el mazo de tarot. Tenemos las sotas, los caballeros o caballos, reina y rey. A veces las sotas son princesas, depende del mazo. Pero también, de vuelta, no hay reina en el mazo español, pero sí en el francés, con los diamantes, las picas, etc. Es muy similar, con esas dos diferencias, y esos serían los arcanos menores. Por fuera de ese mazo están estos 22 arcanos mayores, en los que voy a hacer hincapié hoy, y son
con los que se recomienda comenzar, obviamente. Porque, dato interesante, cuando uno aprende arcanos menores, una de las cosas que puede hacer es armar como una especie de equivalencia. ¿Qué quiere decir? Que todos los arcanos que sean arcanos menores que sean 1, no importa el palo, van a tener una correspondencia con el arcano mayor 1, el mago. Los 2 con el arcano mayor 2, la papisa. Y así hasta el 10. Entonces, ya sabiendo eso y conociendo lo que representa cada uno de los palos, podemos empezar a hacer una lectura, si quieren, con los arcanos menores. Pero hoy, como les digo, por lo menos al comienzo nos vamos a centrar en los arcanos mayores. A ver, Sebastián pregunta, si tenés en cuenta si salen al revés o no. Me pregunta si tengo en cuenta si salen al revés o no las cartas. La mayoría que veo no tienen esto en cuenta. Igual son mazos diferentes, de trabajadores de luz o otros. Dice, yo en el Tarot Rider, todo esto lo dice Sebastián Mantegasa. Yo en el Tarot Rider tengo, el Tarot Rider es un tarot que es distinto a este, que sería el de Marsella, ya vamos a hablar un poco de eso. Este es el que tendría su origen hacia comienzos del 1400, aunque después se estandariza. Y el de Rider White así, a comienzos del siglo pasado. No lo agarré, no lo tengo a mano. Bueno. Yo en el Tarot Rider tengo entendido que tienen dos significados. ¿O cómo es? ¿Vos tenés idea? ¿O en sí empecé ahora que me lo compré nuevo? Bien. Seba, sumate al Zoom si querés y podemos charlar un poco más de todo esto, pero Susana dice... Ahora voy a hablar de ese tema. Susana Fabro dice, ¿tarot terapéutico? ¿Se usa todo el mazo? Bueno, tarot terapéutico. Van a ver que van a encontrar gente que habla del tarot desde ese enfoque, un tarot terapéutico, tarot psicológico, tarot evolutivo. A mí me gusta hablar de tarot transpersonal porque digamos que la estructura que yo le doy a las cosas que hago, a los trabajos que realizo, está más bien vinculada con lo transpersonal. Yo un poquito lo que hago cuando trabajo con el tarot es ir viendo cómo se reflejan en los arcanos los conceptos sobre todo junguianos. Y esto fue lo que hizo Sally Nichols en su libro Jung y el Tarot, que ahora en abril empieza este curso que voy a dar de forma online para quienes ya tienen conocimientos de tarot. Quienes no tengan conocimientos de tarot y les interese el tarot transpersonal, puede hacer el curso básico conmigo en cualquier momento del año, en tus propios días y horarios. Todos los cursos están pensados para que los puedas hacer en el momento que vos quieras, sin tener la obligación de conectarte en un determinado horario. Y a mí, en general, me parece que lo más prudente cuando se habla de tarot terapéutico o de tarot evolutivo, que le preguntes a la persona a qué llama tarot terapéutico, tarot evolutivo. No creo que haya una definición determinada. Incluso cuando hablamos de lo transpersonal no hay una definición determinada. A mí me pasó cuando hice la diplomatura en psicología transpersonal que había muchos expositores que venían a la universidad y la verdad que yo veía que no había demasiada coincidencia. De hecho, mínimo yo diferenciaría dos áreas de lo transpersonal. Un área que experimenta con los estados ampliados de conciencia a través de la respiración, a través de la hipnosis, a través de ciertas sustancias naturales o sintéticas, y toda otra rama que tiene más que ver con lo junguiano, que es lo que a mí me llama la atención, que tiene que ver con lo simbólico, lo arquetípico, que es lo que está presente en el mazo y de lo que les quiero hablar hoy. Así que vos me decís si es terapéutico, ¿a qué te referís, Susana, con terapéutico? Eso sería primero, bueno, una terapia, uno puede sanar, puede resolver alguna cuestión interior. Y obviamente que al hacer un tarot evolutivo va a pasar lo mismo, evoluciona mi conciencia. Al hacer un tarot transpersonal, aunque lo esté aprendiendo, voy a elaborar cosas propias y en ese proceso voy a sanar. En ese sentido, podríamos decir que es una terapia. Yo no me llevo muy bien con la utilización de ese tipo de palabras. No soy psicólogo, no soy terapeuta, no estoy capacitado para el trabajo con la salud, digamos, mental. Y me gusta más esto de poder, digamos, transmitir lo que aprendo, lo que a mí me hizo bien. Y si en el proceso hay sanación, hay terapia, bienvenido sea, ¿no? Pero siempre me parece prudente hacer esa distinción. Bueno, mucha gente que se une acá en Instagram. Agustín, hola, saludan. Bueno, pregunten cosas al tarot o pregunten cosas sobre el tarot, si ya saben tarot. Así que aparece entonces para estandarizar momentos históricos, Renacimiento. ¿Qué renace? Renace el interés por el hombre ocupando un lugar central en la forma de concebir el mundo. Ya no todo se explica a través de la religión, ya no todo se explica de una forma, digamos, fantástica o mítica. Si bien hay muchas prácticas que no son del todo racionales,
se apela más a la razón, al entendimiento, pero el hombre como figura central, el humanismo, ¿no? Tengo también una alumna que dice que hace tarot humanista ella. Bueno, tiene que ver con que es el propio ser humano el que tiene las herramientas para evolucionar o para sanar. Están en nosotros, esto nos decía Jung. El inconsciente no es ese lugar oscuro de contenidos reprimidos del que nos habla Freud. Jung dice, el inconsciente es un lugar lleno de herramientas luminosas para convertirte en la mejor versión de vos mismo. El tarot, como tradición de sabiduría, esconde en cada uno de los arcanos sabiduría, herramientas, cuestiones principales en la vida del ser humano que le generan probablemente angustia, como puede ser la muerte, o la vida, el nacimiento de alguien que también me conecta con la muerte. Son opuestos complementarios. El amor, la justicia, el tiempo y un montón de cuestiones que son súper cotidianas, pero que cuando nosotros vemos estos dibujos, que va acá el loco, muchos no entendemos y por eso se llaman arcanos. Etimológicamente arcano significa oculto. Fíjense que un arca es como una especie de baúl y yo no sé lo que hay dentro. Aquello arcano es algo que está oculto, que está secreto y que tengo que seguir un camino o tengo que de alguna manera encontrar la forma de abrir esa arca para descifrar el contenido. Y si bien uno puede, para abordar el tarot, estudiar de todos los libritos que se les ocurra, porque hay un montón, uno podría estar estudiando tarot toda la vida, porque es un lenguaje simbólico, como vamos a ver ahora, cuando yo lo transmito me gusta hacerlo con una estructura que prioriza los conceptos transpersonales, pero van a ver que cuando uno hace un estudio concienzudo de estas cosas, se da cuenta que todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces no importa que leas un libro, en general con otras palabras van a estar hablando siempre de lo mismo a la hora de hacer referencia sobre los arcanos, que también se los llama triunfos. Acuérdense, estas son 22 cartas aparte del tradicional mazo español, con esas dos diferencias, que no tienen 10 y que no tienen reina. Daniel dice, hola, noche de tarot. Bien, sí, tarot. Nos vamos al Zoom después para que tarotiemos ahí. Tienen la info para sumarse en el pie del video y también tienen la posibilidad de colaborar económicamente invitando un cafecito, como se usa ahora. 1, 2, 3 cafecitos, los que quieran, si quieren colaborar con los vivos, para poder seguir haciéndolos, colaboran con transpersonales. Adriana pregunta por qué nos asustamos cuando estamos aprendiendo y sacamos la carta de la muerte o el diablo. ¿Qué libro recomendás? Dice Susana. Bueno, ¿por qué nos asustamos cuando estamos aprendiendo y sacamos la carta de la muerte o el diablo? Bueno, primero hay que ver si todos se asustan. Adri, está generalizando, hay que ver si te asustás vos. Pero sí es verdad que en general nos asustamos frente a la muerte. Ahí yo creo que hay 3 por lo menos grandes cosas que nos movilizan, ¿no? En la vida. La vida, la muerte y el amor, ¿no? El nacimiento de alguien, la muerte de alguien o de un vínculo. Me da la sensación que es por eso. Está la construcción cristiana que tiene Occidente sobre la muerte, que, como verán, el arcano de la muerte ni siquiera tiene nombre, así que no se llama la muerte. Es el arcano 13 o el arcano sin nombre. ¿Y por qué? Porque es transmutación, es transformación, no es muerte literal necesariamente. Pero bueno, les decía, entonces, muchos mazos en distintas ciudades de Italia, una Italia dividida, con familias muy ricas, como los Visconti, los Medici, los Sforza, cada uno en su ciudad, mandaba a editar sus propios mazos, ¿no? Con terminaciones en oro, lujosos. Poder tener un mazo propio en esa época era de alguien de mucho dinero. Si bien con el tiempo se va a ir popularizando, porque bueno, en el siglo XVI, hacia el 1500, con esta innovación tecnológica que es la imprenta, puede empezar a editarse mazos más estándares, hasta que vamos a ver que llega a lo que se conoce como tarot de Marsella, que es que toma el nombre de la ciudad en donde fue estandarizado. Se toman todos los mazos, esto en el curso de tarot lo vemos, vemos distintas cartas que representan lo mismo, la carta del loco, cómo los representaban en el mazo de los de Forza, de los Visconti, etc. Distintos mazos que lo pueden googlear y lo pueden ver en internet muy fácilmente. En Marsella se estandariza y eso es lo que nos llega a nosotros. Ya incluso hoy uno encuentra mazos de Hello Kitty, mazos de Star Wars, mazos del Señor de los Anillos, mazos de Klimt, que es un mazo hermoso. De lo que se les ocurra hay mazos y en definitiva el significado del arcano es básicamente el mismo, ¿no? Lo que pasa es que tenés que ver vos con qué conectás mejor. Creo que uno de los más reputados luego del de Marsella es el de Rider Waite Coleman Smith.
hacia principios del siglo pasado, se arma otro mazo que es dibujado por Pamela Colman y, digamos, coordinado por White y editado en la imprenta Rider. De ahí los nombres, Rider White, Coleman Smith. Espero no haberme confundido con ese dato. La gran diferencia, aparte de que los arcanos son distintos, por ejemplo, en la carta de los enamorados aparecen Adán y Eva, bueno, hay toda una simbología, a veces hace referencia a Egipto, a veces hace referencia a la cristiandad, en el de Marsella también, pero sobre todo la gran diferencia está en los arcanos menores. Así que quien quiera estudiar arcanos menores, yo sugiero comenzar con Rider White, porque ahí los arcanos tienen ilustraciones que representan lo que la carta quiere decir. Entonces no vas a ver 8 oros en el 8 de oro, ni 7 espadas en el 7 de espadas. 7 de espadas, un beso a Mirna. Se va a volver costumbre mandarle el saludito a Mirna en todos los vivos. Así que es interesante porque, bueno, la verdad que como un tonto no lo agarré, no sé dónde está, lo tendría que buscar. Bueno, no importa. Quizás podemos hacer un vivo sobre el mazo de Rider, puntualmente. Esos son los mazos básicos. Después está el de Aleister Crowley. Él era un esotérico también del siglo pasado, perteneciente a una orden secreta, la Golden Dawn. Y también editó un mazo que es muchísimo más flashero. Les sugiero que lo googleen y lo busquen. Andrés, si andás con ganas de buscar alguna imagen y subirla, postearla en Facebook, genial. Me quedó esta pregunta: ¿qué libro recomiendo? El libro con el que yo trabajo en el taller que doy es el de Ajo Banzov. Susana, escribime y te paso bien el dato, porque yo ahora tendría que buscarlo y no me quiero poner a buscarlo acá en el vivo. Toma los dos mazos y sigue el concepto del viaje del héroe para ir incorporando el conocimiento. Por eso lo que yo hago en el curso es, desde lo que el viaje del héroe representa, ver cómo se va desplegando en los 22 arcanos mayores ese viaje del héroe, del que hemos hablado en todo el ciclo de fogones anterior, ¿no? Pero ahora lo voy a retomar. Y eso como para empezar, me parece que es un muy buen libro para empezar. Porque no va pasando carta por carta como si nada, sino que te va relatando cómo pasamos de una carta a la otra, casi como si hubiera una historia, es casi como una metodología pedagógica. Les recuerdo, pregúntenme lo que quieran saber sobre tarot o alguna pregunta para el tarot, aunque trae suerte, dice Mirna, escuchó el saludo. Aunque quizás está más copado que se sumen al Zoom si quieren que hagamos juntos alguna lectura de carta. El otro libro que es interesante, si ya sabes tarot y si ya estás metida en el mundo de los transpersonales, Susana, es Jung y el tarot, que es con el libro en el que baso el curso que va a empezar ahora, la primera semana de abril. Bien. Avanzamos. Hoy no tengo apuntes, nada, así que si me notan un poco más dispersos porque no estoy siguiendo un ordenamiento. Tenemos dos mazos, tres en realidad, pero en general está bueno arrancar con Marsella y Rider White. Marsella hacia el 1400, se estandariza luego en el de Marsella. La última persona que reversiona el tarot de Marsella de una forma bastante particular es Jodorowsky. Cambia los colores, agrega detalles, tiene una forma quizás para el tarotista más puro, digamos. No sé si les gusta tanto Jodorowsky. Yo creo que de todos lados se puede sacar belleza. Así que toda la locura que tiene Jodorowsky está copada también. Y lo importante es que armen una buena estructura, un buen esqueleto, en el cual después puedan ir agregando un montón de contenido, porque ya sea Jodorowsky, ya sea el propio libro del tarot de Rider White, el gran libro del tarot, lo que quieran, páginas de internet, y que ustedes desarrollen su criterio y armen ustedes no solo el significado de cada arcano, que a veces, ahora vamos a hablar de eso, sino también el significado de cada arcano, sino también la forma en que hacen la lectura de tarot. Y en realidad me gustaría más centrarme en esto. ¿Cómo lo hago yo y cómo me parece a mí que es el tarot transpersonal? Es una herramienta de acceso al inconsciente. Y acá hay que hablar de un par de conceptos, pero antes quiero decir esto, así cierro el tema del contexto histórico en el que aparece el tarot. Venimos de una época donde la cristiandad es importante, digamos, la moral es cristiana, hay un cielo, hay un infierno, hay una forma de comportarse que te garantiza que en el juicio, que es una carta del tarot, sea juzgado y vayas al cielo, etc., ¿no? Entonces hay un montón de saberes, como hemos visto con el hermetismo, con la alquimia, que quedaron
sin ser expresados por el cristianismo. Jung va a criticar mucho que el cristianismo tiene una divinidad que solamente tiene un lado luminoso. Es decir, Dios, Padre, Espíritu Santo solo tiene un lado luminoso. Todo lo que tiene que ver con la oscuridad de nuestro psiquismo está expresado en el diablo. Es decir, hay una disociación que se trasladó a nuestra personalidad y ese desacuerdo interior es un poco con lo que está bueno que trabajemos en el transcurso de nuestra vida para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Otra cosa que también el cristianismo deja de lado es la integridad femenino-masculino. Para el cristianismo está la Virgen María, o para el catolicismo sobre todo, como una figura muy importante, pero también separada de la divinidad. Cuando uno ve tradiciones de sabiduría, lo que ve es que en general las divinidades presentan esta dualidad. Tienen su parte buena y su parte mala, tienen su parte masculina y femenina, no en tanto que género, sino en tanto que patrón de conducta o comportamiento, como un arquetipo, lo que Jung llama ánima y animus. Todo lo que tenga que ver con accionar, estar tenso, generar, penetrar, actuar, tiene que ver con lo que Occidente llama masculino, los orientales el yang, y la receptividad, la gestación, la docilidad, incluso el amor o lo emocional o lo sentimental, tiene más que ver con lo femenino, con el ánima, con lo que los orientales llaman yin. Entonces, esa polarización que genera el cristianismo hace que estos contenidos de otras tradiciones de sabiduría, como puede ser la mitología griega, el hermetismo, la alquimia, la Kabbalah no, aunque de alguna manera sí, pero eso lo veremos cuando veamos Kabbalah, se comunicara durante la Edad Media y principios del Renacimiento de una forma secreta, de una forma oculta. El cristianismo no podía hablar de eso, no daba lugar a eso, y eso es propio del ser humano, entonces se expresó de forma oculta, como les decía, en el hermetismo, en la alquimia, en el tarot. Entonces el tarot surge como esa parte oscura del psiquismo de la humanidad, esa parte oscura del inconsciente colectivo humano, así como nosotros tenemos una parte oscura en nuestro inconsciente personal. El tarot va a representar esto y como sabemos es en esa parte oscura, en la sombra, donde está lo valioso. Así que por más que el tarot muchas veces nos da miedo o está prejuzgado y está asociado al diablo y a las artes oscuras, etc., tiene más que ver con este rechazo de ese aspecto en nosotros, porque cuando lo empezamos a mirar con otros ojos y dejan de ser arcanos, dejan de ser secretos y pasan a ser herramientas que iluminan nuestra sombra, en realidad se convierten en un gran tesoro, una gran herramienta. Y ahora sí, quiero ir a esto, es el tarot transpersonal. ¿Por qué es transpersonal? Y les voy a enumerar 4 o 5 cosas que hacen que el tarot que yo laburo, por lo menos, sea transpersonal. Acá, primero leo un poco a ver qué estuvieron poniendo. Oscar Lili pone, me pasa su fecha de nacimiento. Bueno, me hace una pregunta para el tarot. No vamos a responder preguntas en el vivo, salvo que aparezca alguna pregunta que me parezca copada. Y si no, súmense al Zoom, que ahí vamos a ver, puede ser que contestemos algunas cositas más. Bien, más gente que se suma. Bueno, ¿por qué es transpersonal? Porque trabajamos desde lo simbólico y lo arquetípico. Ahora los voy a explicar. Porque trabajamos con la sincronicidad y porque incorporamos la idea de proyectar e introyectar el mundo interior y el mundo exterior. Es como un ida y vuelta. Por otro lado, tomamos la estructura del viaje del héroe para entenderlo. Y me parece que me está faltando alguna cosa que seguro ahora cuando me ponga a hablar me va a aparecer. Bueno. El marco teórico va a ser el de Carl Gustav Jung. Digamos, él no habló del tarot, aunque lo mencionó en algunos de sus libros. Quien sí lo analizó en profundidad es Sally Nichols en este libro Jung y el tarot. Y ella era parte de la Fundación Jung cuando Jung todavía estaba a la cabeza de la fundación. Después muere, no fue su alumna ni nada, probablemente lo conoció, pero ella trabaja los conceptos jungianos en el mazo de tarot. Pero no vamos a entrar ahora a hablar sobre el ánima, el animus, la sombra, la máscara, todo eso está presente acá, pero vamos a hablar de estos otros conceptos. Por un lado, los 22 arcanos cuentan una historia, tienen un orden determinado. En algún momento se estableció que finalmente era ese orden, uno estudia mazos antiguos y a veces hay otros órdenes, y de hecho en Rider White hay una inversión. Se invierte el arcano 8 por el 11, hace un cambio, hace como un enroque, que siempre es motivo de discusión por qué se hace ese enroque, ¿no? Es decir, en un mazo
En el de Marsella, la justicia es el 8 y la fuerza es el 11, y en el de Rider White es al revés. La fuerza es el 8 y la justicia es el 11. Sin importar ese detalle, las 22 cartas nos cuentan el viaje del héroe. Las primeras cartas nos van a hablar del estado de inocencia, de estar en el hogar, de estar en el lugar conocido. La siguiente tanda de arcanos nos va a hablar de cómo yo me alejo de lo conocido, tomo decisiones, cómo luego encuentro personajes en este viaje del héroe que me aconsejan conforme voy avanzando en los 22 arcanos, ¿no? Luego me enfrento a una muerte, simbólica o real, desciendo al infierno, es la noche oscura del alma, es el contacto con el inconsciente, ya casi hacia el final de las cartas, y luego la vuelta al hogar y la trascendencia. Eso está presente en los 22 arcanos y es una linda manera de empezar a estudiar el tarot o de abordar el tarot si ya tenés conocimientos de una forma más aglutinada. ¿Qué es el viaje del héroe? Es una estructura básica que está presente en casi todos los mitos, está presente también cuando uno mira una película, sobre todo de Disney, hoy lo tiene clarísimo Disney. Y ese viaje del héroe, esa estructura, es lo que nosotros hacemos cuando nos queremos convertir en la mejor versión de nosotros mismos. Para poder hacer eso, lo que necesitamos es hacer consciente los contenidos inconscientes. Jung tiene una frase maravillosa que dice: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, manejará tu vida y lo llamarás destino. Es interesante porque a veces creemos que nos pasan cosas y estamos tomando decisiones de un lugar inconsciente totalmente y no nos damos cuenta. Entonces creemos que son cosas que nos pasan, pero las hemos propiciado nosotros. ¿Cómo hago consciente lo inconsciente? A través del símbolo. Jung hace hincapié a lo largo de su obra en que me perdí el hilo de pensamiento. Jung esto, en el poder transformador del símbolo. Estaba leyendo así de reojo cosas que ahora después voy a leer, pero me distraje por eso. Para ser consciente de lo inconsciente necesito un símbolo, porque el símbolo tiene un poder transformador. ¿Qué es un símbolo? Cualquier imagen a la que cada persona o cada cultura dota de un significado. Y esos significados son básicamente los mismos, porque son arquetipos. Los arquetipos van a habitar el inconsciente colectivo de la humanidad. Por eso tenemos los principales, que son los que vimos en el viaje del héroe, pero que más simplificados aún serían la madre, el padre, el amante, ¿no? El buscador, el sabio, el mago, etc. Ahora, la forma en que la imagen que le da causa a ese arquetipo en mí, al arquetipo del mago, no es la misma que la de la persona que tengo al lado. Y a nivel cultural tampoco. Lo que puede ser un mago para una cultura, la imagen que representa al mago para una cultura, va a ser distinta de la imagen que representa al mago en otra cultura. Sin embargo, siempre van a estar hablando de lo mismo. Entonces, en el tarot aparecen, con una cierta imagen, representados ciertos arquetipos o un conjunto de arquetipos. Lo mismo pasa con la astrología, lo mismo pasa con cualquier lenguaje simbólico. Por otro lado, este detalle, ¿no? Cuando el arquetipo se da en nosotros, se da como complejo, se carga de una cierta afectividad y emoción. Entonces, el tarot es una herramienta de acceso al inconsciente que nos permite hacer consciente lo inconsciente, porque son imágenes que ya tienen una historia larga en la historia de la humanidad y que están cargadas de un simbolismo que ustedes, si no saben tarot y las miran, a veces me pasa a hacer una lectura de tarot con alguien que nunca vio una carta y les pido que la describan. Es increíble cómo hablan de lo que la carta significa sin que en esa imagen sea tan evidente lo que están diciendo. Entonces, ya tenemos esta idea, está el viaje del héroe, están los símbolos, los arquetipos, está presente el inconsciente colectivo. Y lo que hacemos cuando tenemos un arcano frente a nosotros es abrir una puerta. Una frase no sé de quién que dice: cuando colocamos un símbolo frente a nosotros, el alma pega un salto y lo atraviesa. El inconsciente nos está hablando constantemente cuando nos expresamos artísticamente, cuando tenemos un furcio, cuando nos vamos a dormir y soñamos, cuando tenemos imágenes que fantaseamos. Incluso fantasías literales, sexuales también, las imágenes que nos vienen, tienen que ver con nuestro mundo interior y a través de esa imagen, el alma, la psique, el inconsciente, envía un mensaje. Aprender lenguajes simbólicos, como puede ser el tarot, la astrología, las runas, no sé, ahora hay otro tarot que es el tarot Lenormand,
que también es súper interesante. Tengo una alumna que lo sabe leer. Algún día vamos a dar un curso juntos de Lenormand. Pero no importa, porque por ejemplo, la pitonisa a veces en un templo en la antigua Grecia utilizaba como canal de comunicación mirar un cuenco con agua y hacerlo vibrar, y las vibraciones les transmiten determinadas cosas. Abrir un animal y fijarse cómo están sus vísceras también, eso es muy común, sobre todo el hígado entre los etruscos. Pero cualquier cosa me puede funcionar como un oráculo. Tengo una alumna que tenía unas piecitas que había dibujado, una fonoaudióloga, una especie de memotest, y también lo usaba como una especie de oráculo, porque uno se puede aprender todos los significados, ir re profundo, carta por carta, qué representa, por qué la emperatriz tiene un escudo y tiene un báculo y es distinto al del rey, toda esa parte erudita que puede ser estimulante e interesante. A la hora de hacer una lectura, quizás puede enriquecer lo que yo creo que es más importante con el tarot, que es la posibilidad de que el inconsciente se manifieste. Me pasa de que tengo alumnas que salen cartas y se ponen a hablar de cosas que quizás están más vinculadas con otro arcano, pero bueno, por algo se les presentó, ¿no? Y me parece que está bueno darle cauce a eso que se te presenta, a eso que te inspira la imagen delante tuyo. Muy probablemente, cuando uno empieza a leer tarot, uno de los ejercicios que tiene que hacer es separar lo que es personal o lo que le parece o lo que quiere decir, porque en general tiene mucho más que ver con uno mismo que con lo que le pasa al consultante, ¿no? Pero uno de a poquito va distinguiendo y se da cuenta que conecta con cosas que quizás no tiene tanto que ver con uno, que siempre todo tiene que ver con uno, pero eso también es cuestión de práctica de alguna manera. Bien. Cuando hablamos dormidos, ¿habla el inconsciente?, dice Andrea Lucero. Y sí. Y me guiña el ojo y yo sé por qué me guiña el ojo. Bueno, vamos a dejarlo ahí, Andrea Lucero. ¿Hablas dormida vos? No, chiste. Quiero decir esto. Entonces tenemos el viaje del héroe, los símbolos y los arquetipos. Tenemos el tema de la proyección. Yo proyecto en el arcano mi propio contenido y ahí empiezo a hablar. Yo cuando me leo las cartas a mí mismo no hablo, simplemente las miro y me quedo con la sensación que me transmitió ver esos arcanos. Y después está el concepto de introyectar. A veces no proyecto yo lo que sucede en la carta, sino que la carta me envía como un mensaje. Yo introyecto alguna cuestión. No tiene mucho sentido discutir si lo introyecto o lo proyecto, porque es un ida y vuelta constante. Y por último, hablar de la sincronicidad, que la vamos a definir fácil acá en el contexto del tarot, como una coincidencia significativa o como un fenómeno acausal significativo. Es decir, pasan cosas que no tienen una relación de causa y efecto. Suponte que alguien está mal por su pareja, que es lo más común, y vienen y preguntan por la pareja, y sale una carta que representa la mentira y resulta que esta persona miente. Ahí hay una coincidencia que es significativa, para la persona sobre todo. Y quizás al hablar de mentira no es la pareja la que miente, sino que es el consultante mismo el que se miente a sí mismo y se queda en un vínculo en el que ya no quiere estar. El hecho de que salga la carta, que en este caso podría ser por ejemplo el mago, y hablar de la mentira cuando sale el mago, no es la carta la que genera que su pareja le mienta. Sin embargo, la coincidencia está ahí. No hay una relación de causa y de efecto, pero sí una coincidencia que es súper valiosa para trabajar nuestro contacto con el inconsciente. Entonces, cuando yo tiro 3 cartas, por ejemplo, y digo, esta representa el pasado, esta el presente y esta el futuro, genero un espacio para que se den coincidencias y conectemos con la sincronicidad. Si sale tal carta en el espacio que representa el pasado, hay una coincidencia y vamos a encontrar el símbolo. ¿Qué te dice a vos esa coincidencia? ¿O qué le dice al tarotista esa coincidencia? Así que, en esencia, es transpersonal porque se aborda desde ese lugar y vamos a ver que distintas cartas representan distintos conceptos transpersonales. El ánima, el animus, el padre interior, la madre interior, los tipos psicológicos, las funciones psíquicas, vamos a ver el proceso de individuación, la máscara, la sombra, la esencia. Y por eso es que hablamos de tarot transpersonal. Me volvieron a preguntar qué era el tarot evolutivo. Y repito, habría que preguntar a la persona que dice que hace tarot evolutivo por qué lo llama evolutivo. A mí no me queda del todo claro. Sí, lo mismo con el... dice acá recién puedo entrar, Luján, hola Lu,
¿Usás programa de tarot en la compu? Me pregunta Susana. No, uso las cartas. Acá Sebastián dice, no seas simplista, me dice. Sabes que todo es causalidad, no casualidad. Salen las cartas que tienen que salir porque así es perfecto y es lo que tiene que ser. Bueno, gracias por compartir tu punto de vista, Seba. Simplifico porque estoy explicando que es una casualidad con símbolo, pero en realidad es mucho más profundo. De hecho, está vinculado con el estudio de, digamos, el área del conocimiento que tiene que ver con lo cuántico, ¿no? Con el estudio de la unidad mínima de materia. Y lo que se hace es estudiar el comportamiento de las partículas subatómicas y aplicar su comportamiento desde un marco teórico con el inconsciente. El inconsciente respondería a las mismas leyes físicas que la materia en el campo cuántico. Incluso, no me quería meter tanto por acá porque siempre da lugar a controversia, ¿no? Y aparte son teorías, no son leyes, son hipótesis que se van mejorando conforme va avanzando la ciencia. La teoría dice, les sugiero un libro si quieren, y si alguien me lo quiere pedir les paso el PDF, se llama Sincronicidad, puente entre mente y materia, es de David Pitt. Si lo googlean igual lo van a encontrar, pero yo les puedo pasar el link. Él es un científico y como los grandes científicos, sobre todo los que se dedican a lo cuántico, conectan con lo que podríamos llamar místico, despejándolo de todo tipo de significado más banal, ¿no? Lo místico en tanto que estar en contacto con la divinidad, con lo trascendente, sobre todo cuando estudian la materia en su unidad mínima. Bueno, él explica esto, habla mucho de Jung también, usa mucho de ejemplo Li Ching, y un poco la idea es que el propio psiquismo puede generar realidad concreta, ¿no? Está la teoría también científica, el gato de, siempre me sale mal el apellido, si alguien me lo puede poner, de Schneider, pero creo que esa es la cerveza, el gato de no sé qué, que cuenta que hay un gato encerrado en una caja y que hay un aparato o algo que hace que el gato pueda morir. Tiene un 50% de posibilidades de morir. Hasta que no abrís la caja no sabes si el gato murió o no. 50-50. Y lo que dice esta teoría, basada en el pensamiento cuántico, el cual yo no puedo explicar porque me excede, es que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo hasta que abras la caja. Bueno, ese tipo de cosas estudia lo cuántico y podríamos decir que con el tarot puede suceder lo mismo. Quizás se genera que salgan las cartas que tienen que salir, como decís vos, desde una realidad psíquica, cuántica. Por eso yo aclaré al comienzo que para simplificar podemos hablar de una casualidad significativa o una acausalidad, o dos elementos vinculados acausalmente. Lo estoy simplificando para este vivo, quienes están haciendo la formación conmigo, que vemos en profundidad y sincronicidad, lo saben, así que de cierta manera también estoy de acuerdo con lo que decís, Seba. Y acá Dani me dice, el gato de Schrödinger. Busquen, hay videitos que lo explican muy bien en YouTube, y algo de eso hay en el tarot. Quizás, vamos a decir algo, pongo 3 cartas dadas vueltas sobre la mesa y hasta que no las doy vuelta, esa carta puede ser cualquier carta. Eso sería parecido a esta teoría del gato... Sebastián dice acá, me gusta que seas un genio, no te achiques. No sé en relación a qué lo decís, Seba, pero bueno, gracias. Bien, a ver, avanzo, no sé, se pasa rápido. Cuando no tengo una guía, bueno, estuve leyendo Facebook, no sé, Insta. Bueno, acá lo del tarot evolutivo preguntaban. Bueno, preguntarle al que hace tarot evolutivo. Hola Meli, mi amor, te saludo también. Bueno, ¿qué me queda decir? Ya les hablé también de la sincronicidad, del viaje del héroe, los símbolos. Pregúntenme algo si quieren, aprovechen este rato que queda todavía de vivo para preguntar lo que quieran sobre tarot. Y si quieren lecturas, pueden sumarse al Zoom, pídanme el link cuando vayamos terminando el vivo. Tienen mi WhatsApp ahí por todos lados, en todas las publicaciones. Vamos a tarotear hoy. Bien. ¿Qué pasa entonces cuando yo hago una lectura de tarot? Van a aparecer determinadas imágenes delante mío, como la persona que las lee o incluso delante de la persona que consulta, y se va a abrir un canal para que el inconsciente nos dé la información que ya tiene. Entonces, me gusta partir de la base. Llegaste tarde, Andrea. Daniel me dijo ya que era el gato de Schrödinger. De Schneider, dije yo. Lo que importa es la cerveza, ese es el eslogan de...
Bueno, eh, se abre un canal y quiero hablar un poquito también sobre la intuición, la predicción y la posibilidad de predecir con el tarot. Primero tenemos que entender que la intuición es una facultad cognitiva que tenemos todos los seres humanos. Es una capacidad que tenemos de llegar a una conclusión, de conocer algo de una forma indirecta. El razonamiento no, el razonamiento es directo, el razonamiento va paso a paso y llega a una conclusión. La intuición llega directamente a la conclusión. A mí me gusta poner un ejemplo que es medio tonto, que dice, bueno, cuando yo razono para entender el abecedario, tengo que pasar por todas las letras. E ir razonando y entendiendo que a la A le sigue la B, que a la B le sigue la C, y así hasta que llego a la Z. El intuitivo dice, a la A le sigue la B, esto seguramente termina en Z, dice, sin haber tenido que pasar por todos los puntos intermedios. Es la razón la que necesita los puntos intermedios. Todos tenemos ambas cualidades y un poco la clave de la sabiduría, de ser sabio, tiene que ver con poder unir esos dos aspectos. Jung lo dice claro, ¿qué tanta bolilla le tengo que dar al inconsciente, a la intuición? La misma que a la razón, porque las dos se equivocan. Y sabemos cuántas veces hemos querido razonar algo y la conclusión o el resultado final no es el que habíamos razonado, pensado. Y a veces intuitivamente ya sabés que algo va a suceder. Bueno, ¿esto es algo paranormal, extrasensorial? No. La intuición es sensorial. La intuición es la acumulación de información sensorial, visual, auditiva, gustativa, táctil, olfativa. Pero toda esa información sensorial no está procesada por nuestra parte consciente, va directo a lo inconsciente, porque la parte consciente está ocupada en resolver alguna cuestión puntual en el momento. Desecha información. Esa información está en nosotros y lo que sucede cuando nosotros le abrimos una puerta al inconsciente es que esa información sale elaborada de cierta manera. Puede dar en el clavo o puede no dar en el clavo, del mismo modo que al razonar puedo dar en el clavo o puedo no dar en el clavo. Lo que hacemos con el tarot es colocar una imagen delante nuestro para que, si nos logramos correr de lo consciente y de lo racional, poder expresar todo ese contenido inconsciente que ya tenemos. Entonces, no adivinamos porque lo sabemos, pero no sabemos que lo sabemos. Ahora voy a hablar de la adivinación, pero para cerrar esta temática, un ejemplo. Yo puedo estar haciendo el vivo ahora, estar atento en lo que les tengo que decir a ustedes, mirar acá a la cámara, mirar acá, y tener la sensación de que va a llover. Igual ya estuvo lloviendo, pero es un ejemplo que pongo en general. Quizás hubo relámpagos a los que yo no les presté atención, pero a través de la vista incorporé esa información. Hay un cierto olor, ese olor a ozono cuando está por llover, que quizás lo estoy oliendo y no me doy cuenta porque estoy concentrado en otra cosa. Entonces, cuando yo voy a mi inconsciente a buscar información, está eso que no sé que está. Entonces, eso es intuición. Siempre tiene que haber la posibilidad de que haya habido un contacto a través de lo sensitivo. Por ejemplo, porque también la intuición o este tipo de formas de conocimiento se expresan en los sueños. Suponte que sueñas con algo que va a suceder. Mi tía está embarazada. Soñé que estabas embarazada, la llamo, soñé que estás embarazada, sí, estoy embarazada. Y vos te quedás. Bueno, pero quizás la ves con frecuencia a tu tía, no lo percibiste conscientemente, pero tenía una pancita, tu inconsciente lo percibió. A nivel hormonal, hay una alteración hormonal que vos entrás en contacto con esas hormonas, aunque no seas consciente, y el inconsciente las está procesando y las asocia al embarazo, y en un sueño manifiesta ese contenido que viene estando ahí, digamos, bloqueado, falta de mejor palabra, por lo consciente. Pero hubo un contacto, la vi, la pude haber olido, etc. O pude haber escuchado a alguien hablar sin darme cuenta que hablaba del embarazo. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un contacto sensorial y yo sé que va a pasar algo? Primero hay que descartar la casualidad, porque a veces puede ser, como dice una frase, hasta un reloj roto da bien la hora 2 veces al día.
Entonces, primero eso, si vamos a utilizar este método de la navaja de Occam, ¿no? En filosofía es ir por la explicación más sencilla. Partamos de la casualidad, que es lo más probable. Porque la casualidad también existe. Bueno, y luego puedo empezar a buscar otro tipo de explicaciones, ¿no? Y eso sí ya algunos autores lo llaman sexto sentido, porque es un sentido que no es un sentido, pero yo lo sé en verdad. Puede ser a través de sueños, de fantasías, hay gente que escribe en modo automático y pone cosas que luego suceden. Quizás ya tenía ese conocimiento sin saberlo, o quizás está conectando con algo que nada que ver. Y ahí aparece la predicción, la premonición, la clarividencia, incluso la retrocognición, saber lo que pasó en el pasado sin haber tenido contacto. Bueno, un montón de cuestiones que la ciencia analiza, pero que hoy quizás, para las cuales hoy no tiene una explicación científica justamente. Jung decía, no soy tan necio como para negar lo que no puedo explicar. Negar algo porque no lo puedo explicar es una estupidez, pero sí decir, bueno, esto pasa, aunque científicamente no puedo explicar por qué sucede. Con el tarot puede pasar. Puede pasar que yo libere conocimientos que no sé qué tengo, o puede ser que conecte con algo que me haga saber que está sucediendo alguna cosa. Por ejemplo, es típico que en una tirada te vengan a preguntar por la pareja. Entonces, bueno, ¿puedo tirar las cartas y preguntar qué le pasa a la pareja de esta persona que vino si no está la pareja presente? Uno podría incluso arrojar la hipótesis de que hay un diálogo entre inconscientes y que el inconsciente del consultante conoce lo que le pasa a su pareja por quien está preguntando. Y es indirecto, pero es un indirecto con una sola persona mediando, ¿no? Entonces quizás yo puedo, a través de las cartas, hablar sobre la persona por la que me preguntan, pero porque estoy en contacto con el inconsciente de esa persona. De alguna manera, la consulta de tarot entre tarotista y consultante es un diálogo entre inconscientes, al que quizás después le damos forma con la parte consciente, y eso es importante. No es simplemente, o sí, cada uno lo hace como quiere, hablar de lo que se te presenta y dejarlo ahí. Yo creo que un tarot terapéutico, si querés, o evolutivo, o transpersonal, va a tomar esa materia prima que fuimos a buscar al inconsciente y la va a elaborar desde lo racional. Particularmente lo que yo busco hacer es bajar a tierra, dar alguna actividad práctica. A mí algo que me gusta mucho cuando comparto tarot es compartir una serie de preguntas que se me ocurrieron a mí, que no debo haber inventado nada, igual de todos modos, ¿no? Preguntas, ¿no? Uno empieza con el tarot, o incluso aunque lo haga hace muchos años, saber que hay determinadas preguntas que puedo hacer cuando aparece un arcano. Y es mucho más valioso cuando el consultante llega a una conclusión por sí mismo a través de las preguntas que uno le puede hacer con las cartas, con la astrología, con el tipo de oráculo que quiera. Bueno, quedan los últimos minutos. No sé si hacer una tirada, mejor lo hacemos por Zoom. Creo que más o menos dije todo. Lo importante es esto, es una técnica de acceso al inconsciente, es una tradición de sabiduría que esconde conocimientos que nos enseñan cómo desenvolvernos en la vida, cómo convertirnos en nuestra mejor versión, porque el símbolo nos transforma. El símbolo tiene múltiples significados, tengo que encontrar qué significa para mí ese arcano y no ir al librito, aunque quizás ir al librito al comienzo está bueno. Bueno, esperen que se me tildó un poco la compu, un poco mucho. Pero bueno, voy cerrando entonces, porque quería leer un poco más acá lo que me estaban comentando. Acá, a ver. Bueno, ¿por qué no se le tira embarazadas? Preguntaban por ahí. No puedo abrir la ventana con la cava. No hay reglas con el tarot. Cuando escuchan reglas, escúchenlas, investiguen, como acá pregunta Adri, ¿por qué? Deben tener algún origen interesante. Pero me acuerdo que una vez yo invité una tarotista a la Noche Mística, cuando hacíamos Noche Mística en los bares, que podías venir a hacer consultas express. Y la Noche Mística, como su nombre lo indica, es de noche. Las hacíamos durante la noche. Y ella cuando llega me dice, pero yo le enseño a todos mis alumnos que no se puede tirar las cartas de noche. Leonina, pero no me importa, yo voy a tirar igual. Entonces, ojo cuando nos casamos con algunas creencias o algunas cosas que escuchamos y repetimos sin demasiado fundamento. Yo creo que ustedes tienen que elaborar su propio marco de referencia, ¿no? Su propia forma de tirar, el propio significado
de las cartas, investigando, conciliando, digamos, amalgamando distintos significados. Y el ritual en torno a la lectura de tarot también es lo mismo, ¿no? Que esté oscuro, que haya prendido una vela, que ponga una piedra, que las distribuya de cierta manera, que no toques el mazo, que toca el mazo, que le ponga un saumerio, que no de noche, que sí de noche, que no los días de luna llena. Todo eso puede servir para que vos generes ese espacio ritual que te predispone a que el inconsciente se comunique de una forma más libre. Quizás yo creo que funcionan de esa manera. Si vos adquirís la costumbre de no leerle a embarazadas, puede funcionar como un marco de referencia, pero científicamente hablando da lo mismo. Lo mismo que si lo haces de noche o no lo haces de noche, etc. ¿Descargas las cartas? Me preguntan. Bueno, como dice una amiga mía, Celia, búsquenla, tarot junguiano, una genia, profe de química que hace tarot, así que imagínense, tiene un abordaje muy interesante. Las cartas son papel, no se cargan. Pero bueno, a veces a uno le queda la idea de que le hizo una lectura a alguien y quedó medio cansado, medio contracturado, ¿no? Como que quedás con una sensación y medio que eso lo trasladás al mazo. Yo soy partidario de que cada uno invente su propio ritual en torno al mazo, ¿no? Sobre qué paño lo extiendo, cómo lo guardo, si le pongo una piedra, si prendo un saumerio. Los aromas tienen distintos simbolismos, las piedras tienen distintos simbolismos. Puedo ver que luna hay, luna creciente, luna decreciente, luna llena, luna nueva en tal signo. Me gusta la energía de este signo para mi mazo. Entonces pongo el mazo bajo la luz de la luna, que está en un signo que me gusta. Eso tiene que servirte a vos para predisponerte a conectar con el inconsciente. Cuando decimos conecto con el mazo, en realidad es conecto con el inconsciente. Todo lo que a vos te predisponga a que el inconsciente fluya más y lo consciente se interponga menos, bienvenido sea. Lo mismo que cómo lo mezclo, cómo lo corto, cortarlo con la mano izquierda, no, vos no toques el mazo, lo toco yo. Las cartas invertidas me habían preguntado. Particularmente en el curso de tarot, cuando comenzamos, yo sugiero que no se lean invertidas porque estamos adquiriendo de alguna manera el valor absoluto del arquetipo. En segunda instancia, a mí me gusta investigar en el consultante cómo se está dando ese arquetipo, ese patrón de conducta. Supongamos que sale el emperador, que representa estructura, límites, estabilidad. Si sale dado vuelta, uno podría decir falta estructura, falta límite, falta estabilidad, ¿no? Que es lo que suele hacer mucha gente. A mí me gusta investigar en la persona cómo equilibra ese arquetipo que aparece representado ahí. A veces me pasa que una carta sale dada vuelta y me llama por algún motivo la atención, entonces me quedo un poco con la carta dada vuelta a ver qué pasa. Pero en general no trabajo con las cartas invertidas porque me parece que está más bueno investigar en la persona que te está consultando qué le anda pasando con esa temática. Por eso soy tan pro con las preguntas, ¿no? Preguntar. Hay gente a la que no le gusta ese tipo de tarot, quiere otro tipo de tarotista que le diga lo que le va a pasar y está genial. Es lo que esa persona busca y bueno, hay gente que disfruta con eso y que incluso tiene... podríamos hablar de un don. Tengo una conocida que dice, tiene facilidad con eso. No habla del don, habla de la facilidad. Bueno, con esto vamos cerrando. Los voy saludando. Nos vemos en el Zoom ahora. A todos los que les interese hacer esta cosa tarotuda ahora en el Zoom, me escribe por WhatsApp, yo le paso el link. En la semana compartimos en un grupo de WhatsApp. Yo paso info, paso material, paso dinámicas, charlamos sobre la vida, un montón de cosas. Y les cuento que pueden colaborar con transpersonales económicamente invitando un cafecito. Cada cafecito son 100 pesos, pueden invitar 1 o 2 cafecitos para poder seguir haciendo los vivos y brindar esto de forma gratuita. Cuando nos pasamos al Zoom o trabajamos en la semana por WhatsApp, eso ya tiene más formato taller, así que si están interesados en eso me consultan. Y bueno, a quien les interese el tarot y no sepa tarot, puede hacer el curso en sus propios días y horarios, me contacta. Y quienes ya saben tarot, en abril por Zoom voy a estar dando Jung y el tarot, que ya es para quienes ya conocen tarot. Así que o apurate a hacer el curso de tarot para poder hacer Jung y el tarot, o hace tranqui el curso inicial y después el de Jung y el tarot. Genial, generoso, dice Andrea. Gracias a Adri. Y gracias a ustedes que se conectan, que ven, que participan. Yo siento mucha gratitud por eso, así que les quiero mucho. Nos vemos en Zoom en un ratito. Escríbanme ahora por WhatsApp si se quieren sumar. Chau, gente.